Es decir, para usted esta pregunta violenta estos 4 elementos que usted ha mencionado. Permítame entonces referirme al elemento determinante de mi posición. El texto que hemos leído se refiere a que no se puede restringir derechos constitucionales. Estamos hablando entonces del tercer elemento. Cuando a la prisión preventiva se refiere, el texto constitucional establece que ella se produce si es que en el plazo de 6 meses, en tratándose de delitos sancionados con prisión, o de 12 meses en tratándose de delitos sancionados con reclusión, caduca. El legislador constituyente estableció un plazo para la caducidad. Otra cosa habría sido si es que, siguiendo recomendaciones de organismos de derechos humanos internacionales, hubiese confiado a la ley el establecimiento de esos plazos. Gracias, doctor Medina. Y lo que se está proponiendo, en definitiva, es una ampliación de esos plazos, disminuyendo, afectando un derecho que tiene que ver con la libertad individual y con la presunción de inocencia de que gozamos todos quienes habitamos. Muchas gracias, doctor Medina. Ahora vamos donde Vicente Peralta para que pueda responder el por qué, sí, de acuerdo a su criterio, esta pregunta sería constitucional y responda los argumentos del doctor Medina. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero ratificar que la soberanía radica en el pueblo ecuatoriano. Así reza el segundo inciso de nuestro artículo 1 de la Constitución. Y además, que la expresión de la voluntad soberana del pueblo es el fundamento de la autoridad y de toda la institucionalidad. De tal manera que eso es un postulado inicial que quería yo ratificar para establecer que no tiene ninguna vinculación de inconstitucionalidad esta pregunta, en el sentido de que, si vemos la génesis de esta disposición, vienen efectivamente de algunas recomendaciones de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el desempeño judicial del Ecuador. Y efectivamente ese instrumento nos decía que debe haber un tiempo prudente y razonable para la prisión preventiva, para combatir todos esos nefastos efectos de la prisión preventiva, como una pena anticipada, como una posibilidad de mantener a un ser humano privado de su libertad. Sin embargo, no solo la orientación que ha dicho el respetable doctor Medina puede estar equivocada, porque, por ejemplo, en algunos otros campos del derecho, hasta lo podemos hacer más rápido, por ejemplo, en las infracciones de tránsito, en fin. Pero adicionalmente, el derecho, como es un sistema, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer es, a este sistema que se estableció en Montecristi, hacer algunas precisiones a las que nos hemos visto obligados en razón de la implementación, el desarrollo de la Constitución, ¿no? Y aplicando un procedimiento precisamente constitucional, establecido en el diseño constitucional, hemos tratado de hacer estos ajustes. Estos ajustes vienen a una consideración de la complejidad del caso, ¿no? Y la motivación, la finalidad, el objetivo que busca esta pregunta es coadyuvar en el tema de la seguridad ciudadana. Estamos absolutamente claros de que no solo este elemento es el que produce la inseguridad, pero también es un tema estructural de la administración de justicia, de tal manera que la enmienda, es decir, este ajuste al concepto que tiene el numeral 9 del artículo 77, se refiere a la complejidad de la investigación del caso, ¿no? Y en algunos casos no hay que tener ningún prejuicio al respecto, inclusive, por ejemplo, en las diferentes temáticas del derecho, hasta puede ser un plazo menor del que propuso el constituyente. Gracias, doctor Peralta. Vamos donde Miguel Carvajal. Yo le había preguntado a Miguel Carvajal si el proyecto político y Movimiento País se estaba desgranando. Y voy a sustentar mi inquietud. Cuando leemos en el anexo
el anexo 1, dice el numeral 9 del 77 debe decir lo siguiente: bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de los plazos y condiciones que indique la ley. Es decir, significa que si la respuesta es positiva, una vez partiendo de la premisa que la Corte Constitucional aprueba y el pueblo responde sí, hay que hacer la ley y la ley regresa a la Asamblea. Pero resulta que el Movimiento País ha perdido como 16 asambleístas y no va a tener mayoría, lo cual me lleva a preguntarle, ese proyecto político que yo digo que a lo mejor se está desgranando y el Movimiento País tendría que llevar también a la muerte cruzada para obtener una nueva mayoría para hacer esa ley, porque si no, ¿con qué mayoría van a hacer esa nueva ley? Mira, Carlos, primero muchas gracias por esta invitación. Yo quisiera brevemente señalar también una opinión general sobre lo dicho. Creo que es muy importante reiterar lo que tú comenzaste diciendo. Es decir, constitucionalmente no hay, creo, objeción a que el presidente pueda tener una iniciativa como la que se ha planteado. ¿Sí? Iniciativa de enmiendas, iniciativa de consulta, y además se está siguiendo el proceso definido constitucionalmente. Está enviado esto a la Corte Constitucional, que tendrá que proceder a la calificación. Hasta allí creo que no hay discusión. La Corte Constitucional decidirá si es o no es procedente o qué modificaciones se deban hacer. Me parece que esto es fundamental decirlo, es decir, es una iniciativa absolutamente constitucional y que respeta los procesos constitucionales. En nuestra opinión, buena parte de las enmiendas tienen que ver, si no son todas las 5 enmiendas, con un tema fundamental de seguridad. Yo he sido ministro coordinador de seguridad 2 años. Todos los esfuerzos que se hacen en materia de seguridad evidentemente topan con varios problemas en la policía y problemas fundamentalmente en la administración de justicia. Existe un clamor nacional por mejorar las condiciones de seguridad, y eso implica, en este caso, mejorar la administración de justicia en su conjunto. Duda, Miguel Carvajal, lo que está en duda es el planteamiento de la pregunta en términos de la constitucionalidad, a tal punto que María Paula Romo al día de hoy ha dicho, ha sido una decisión muy difícil, pero la consulta nos confronta con principios fundamentales que siempre hemos defendido. Y creo que es importante lo que tú me acabas de señalar, es decir, sobre aquello no hay discusión. Estamos planteando caminos, vías. Nosotros estamos planteando una vía que implica, en algunos casos, algunas enmiendas, porque creemos que es necesario que las normas constitucionales, así como las normas legales, se ajusten a la realidad. Y aquí, durante todo este periodo, hemos constatado la necesidad de una mejoría sustantiva en la administración de justicia. Y el Gobierno Nacional está proponiendo una vía que creemos que es más rápida, más expedita. La Corte Constitucional la calificará, y si le califica, el pueblo ecuatoriano decidirá sí o no. Porque el pueblo ecuatoriano es quien tiene que decidir en una democracia directa, como es la que el país vive. En nuestra Constitución así se expresa. La palabra la tiene el pueblo ecuatoriano, entonces... Respecto a la ley, evidentemente esto será tratado en una ley. Nosotros no creemos que tengan que haber plazos ni muy amplios, ni deben estar abiertos los plazos de la prisión preventiva, justamente porque hay que atender a los derechos, ¿no es cierto?, y entre ellos a la presunción de inocencia. Pero la realidad, ¿qué nos ha dicho? Y aquí estuvimos en un debate con el doctor Medina hace unos meses, tuve esa oportunidad y ese honor de participarlo. La realidad nos dice que en el país, desde el 2007 hasta ahora, hay aproximadamente 4.000 personas privadas de libertad que salieron libres por falta de dictamen judicial. Y cerca de 3.800 de esos casos se produjeron en Guayas y en Guayaquil. Ahí hay un problema evidente que hay que modificar. No puede ser indefinida, tiene que tener un plazo, ¿sí? Tiene que tener un plazo, y nosotros creemos que muchos de los compañeros, que no son ni 14, pero si sean 14, sean 50, coincidirán en este proceso. Gracias, señores. Vamos a irnos a un corte, pero dejo planteada la pregunta con relación a este primer punto para luego pasar a la segunda pregunta. Y tiene que ver entonces si la modificación de los plazos de la prisión preventiva afectan las garantías, los derechos y las libertades. Dejo planteada esa inquietud y volvemos de inmediato con más de Pulso Político aquí en TC Televisión.